nuestra primera alocución sobre este lamentable suceso que tuvo el repudio unánime de la nación, en donde el Ministerio Público en esa primera fase logró procesar, imputar y acusar en esa primera fase a 54 delincuentes, algunos de ellos operadores financieros, otros, como por ejemplo el caso de Yoselit, uno de los peores delincuentes de dicha mafia encabezada por el Aizami, era presidente de Sunacrip. Otro sujeto aparecía como presidente de la CBG, otros como presidentes de filiales de PDVSA y así sucesivamente. Siempre dijimos y ratificamos que las averiguaciones continuaban, tuvimos que guardar el hermetismo necesario hasta que en abril de este año 2024, a un año de haber develado esa macabra acción de corrupción, tuvimos las delaciones, vamos a decir así, iniciativa voluntaria de varios detenidos que se acogieron a garantías procesales para ubicar en tiempo y espacio nuevos hallazgos de esa trama. Y allí llegamos entonces a la detención el 9 de abril de este año, 2024, del Aizami, de Samar López y de Simón Serpa. Un hecho que impactó de tal manera a la opinión pública que inclusive los mercenarios que utilizan de manera indebida, con la mala praxis, entre comillas, de la comunicación, quedaron tan noqueados que ni siquiera hablaron del tema durante varios días, hasta que reaccionaron tarde diciendo que luego de tener un año vociferando las 24 horas, ¿dónde está el Aizami? ¿El Aizami para cuándo? ¿El Aizami para cuándo? ¿Dónde está el Aizami durante días, semanas, etcétera? Luego que aparece detenido y nosotros explicando el porqué de la detención con los hallazgos que realizaron los delatores, los que se acogieron a esa garantía procesal, empezaron a decir, incluso a victimizar, que estas personas detenidas, pobrecitas, ¿dónde estaban? Que por qué no aparecían, que supuestamente se los habían traído de Dubái y que los metieron a todos en una misma casa. O sea, así quedaron de droguis, como dicen allá en el Tigre, que tuvieron que, repito, buscar como una coartada para explicar su complicidad, y ya van a ver por qué hablo de complicidad absoluta aquí. Por un lado, el Aizami y la mafia que estaba con él, ya no es una mafia, ahora voy a explicar, llega a ser un pranato. El pranato más sucio que hemos visto en los últimos tiempos, en donde los que estigmatizaban, acusaban, señalaban a el Aizami y sus cómplices como presuntos terroristas, a los cuales no había ni siquiera que decirle, épale hermano, un saludo, nada, ni siquiera un saludo, ni un saludo en TikTok, ni en ningún lado, ni una manito, nada. Aparecieron en unas 40 horas de grabación, mencionándolo a cada rato. ¿Qué dice el Aizami? ¿Ya hablaste con el Aizami, Samar? Ajá, ¿qué te contó? Y el Samar, bueno, despepitado, diciendo paso a paso todo lo que con él coordinaba. ¿Con quién? Con Leopoldo López, con Julio Borges, con Carlos Ocariz, con Carlos Vecchio, con representantes de la alta diplomacia estadounidense dentro y fuera de Venezuela, James Story,
Foley, Mauricio Claver, entre otros. Aparece también una senadora. Imagínense entonces la doble moral, el doble rasero. Por un lado, esta oposición corrupta y traidora a sus propias bases, que les dicen por un lado hay que salir del régimen, por esto, por lo otro, todos son unos criminales y vamos por ello. Pero Dios mío, se arrastraban a buscar que la ISAMI, a través de Samar, fuera el embajador, en este caso Samar, para su conspiración, que pasó de ser corrupción a ambos bandos, porque lo voy a explicar ahora con una revelación delicada, lograda el día de ayer, 1 de mayo, porque este Ministerio Público y mi persona no tenemos día feriado. Expresa y revela la trama de corrupción, ya no solamente de conspiración política, oigan, de brutal corrupción millonaria que involucra a particular y especialmente, lo digo de entrada, a Leopoldo López y a Julio Borges, con la trama de corrupción PDVSA Cripto. Quiero ver a dónde se van a meter. Con lo que explicó Samar López, que recordemos es la mano derecha de la ISAMI, de cómo fue el móvil de la corrupción a través de los buques petroleros que asignaban a discreción sin que quedara registro y rastro, utilizando la figura de unos contratistas estrellas. Por un lado, el régimen, todos son, literalmente no se les puede ni siquiera decir hola, ni saludar, ni acercarse, pero hablaban videoconferencias Zoom días y días durante largos, casi 4 años. Porque toda esa trama donde aparece Samar en la conspiración política y la corrupción con estos factores de la extrema derecha, de la oposición, arranca en el 2018 y continúa hasta el primer trimestre del año 2022, cuando se devela de manera judicial, ya de manera procesal, la trama PDVSA Cripto. Pero por otro lado, se las dan de éticos, transparentes, impolutos, inodoros, incoloros e insípidos con el tema supuestamente de la corrupción. El corrupto es Rafael Ramírez, claro, es verdad. El corrupto es la ISAMI, claro, es verdad. Pero es que aparece ahora una revelación donde Leopoldo López y Julio Borges participaban en la trama de corrupción desde la época de Ramírez hasta ahora, cuando estuvo el ISAMI encargado de PDVSA y del Ministerio de Petróleo. Ya verán con calma cuando mostremos esa revelación que anuncio va en las próximas horas a tener la cualidad de audiencia de prueba anticipada de delación frente al Tribunal de la Causa y a los fiscales que llevan esta repudiable trama. Es decir, lo que van a ver ahora, que está ya en un acta transcrita, se convertirá en plena prueba en la audiencia de prueba anticipada de delación que se realizará en las próximas horas. Por lo tanto, esto es un complemento a las informaciones que hemos venido dando a partir del 9 de abril, la del 29 de abril reciente, y ahora obviamente vamos a tener obligatoriamente que explicar cómo se inicia esto a nivel de lo que es el móvil en el año 2023. Logramos desmembrar una red de funcionarios que asignaban, oigan,
cargas de crudo, coque y full oil a dedo a particulares y a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con la normativa de contratación de PDVSA. Se hacía lo mismo con productos de la CBG. Nos llegaron hasta cartones de Venezuela. O sea, todo lo que implicaba el sistema financiero de producción, petróleo, hierro y cartones de Venezuela, no crean que es cartón, no, eso es una gran industria venezolana de la cual también estas personas indebidamente se apropiaron de recursos. Estos productos se vendían además por debajo del valor del mercado, obviamente para ellos tener mayores ganancias. Una vez comercializados los productos asignados ilegalmente, los pagos correspondientes no ingresaban a PDVSA. No ingresaban a PDVSA, no están registrados, ni al Banco Central de Venezuela, sino que se distribuían de manera y de forma arbitraria y criminal entre los involucrados. Por eso una de las fases más terribles de lo que fue el caos económico causado fue el uso del sistema financiero digital, que aparece muchas veces como misterioso, enigmático, inocultable, es decir, para tener nuevos hallazgos, porque tienen ellos la cualidad en esta acción de corrupción de utilizar los llamados wallets, que son, ustedes saben, una especie de chip o en la nube, también los colocan, donde aparecen, imagínense ustedes, en un microchip pueden aparecer o en una nube centenares o miles de millones de dólares con sus trazas, pero no en papel, sino a nivel digital. Calculemos entonces la manera premeditada con alevosía que hicieron, utilizando una banca paralela, utilizando a la SUNACRIP para este móvil brutal de buscar colapsar la economía y generar violencia callejera dentro del plan de conspiración que estos tenían. Se cobraban comisiones en todo el proceso de comercialización y se solicitaban dádivas para garantizar acceso a los contratos. Los fondos públicos robados se utilizaban para la especulación financiera e inmobiliaria. Para ello se usó una red de sociedades mercantiles que servían para legitimar el dinero robado por medio de la adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario. En esa primera fase, como ya lo dijimos, aparecen 54 involucrados, procesados y detenidos. La investigación continuó y en una segunda etapa, el 9 de abril, fueron detenidos el Aizami, exministro de Petróleo y el presidente de PDVSA, Simón Serpa, exministro de Economía y Finanzas y el presidente de Fonden, y el empresario, entre comillas, Samar López, mano derecha de el Aizami. Fueron detenidos en 3 lugares diferentes el 9 de abril de manera simultánea y 40 minutos después nosotros anunciamos dichas detenciones en tiempo real en una rueda de prensa. Ahora podemos decir que, aparte de estos 3 que se detuvieron en el 9 de abril, el Aizami, Samar y Serpa, detuvimos a 10 más involucrados con esto para un total de 13 detenidos en la segunda fase y para tener un gran total ya de 67 detenidos por la trama PDVSA Cripto entre la primera y segunda fase. Tras estas detenciones y la evidencia aportada por los testigos protegidos, quedó claro que más allá de la intención del valor del dólar paralelo y así hacer fracasar las políticas económicas impulsadas por el Estado. Luego, en medio de las investigaciones, aparece claramente dentro de toda esta trama la conspiración política. Y allí recordemos que el lunes dimos esa primicia de que el principal operador financiero de este pranato de la corrupción petrolera, Samar López, tenía comunicación constante desde al menos el año 2018, según él ha confesado, actuando como emisario directo del Aizami, con dirigentes de la extrema derecha, prófugos de la justicia venezolana y con también diplomáticos estadounidenses.
ya lo dijimos, me estoy refiriendo a Julio Borges, Leopoldo López, Carlos Ocariz y Carlos Vecchio, entre otros. Con estos sujetos se coordinaban acciones que se establecían contacto con funcionarios de Estados Unidos. Se hablaba abiertamente de derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, o se comentaba sobre la operación Gedeón y el golpe de Estado camburero, pero igual un golpe intentado con granadas y fusiles el 30 de abril del año 2019. Lo hablaban allí como lamentándose de por qué no se había logrado el objetivo. No, bueno, es que pasó esto, no, es que aquel cantó, es que cuando íbamos a hacer la operación y que iban a llegar 1 millón de personas a Puente Altamira, fueron 7 nada más. Y así sucesivamente, lamentándose. Y de la operación Gedeón, una operación terrorista, tercerizada a través de una empresa mercenaria, Silvercorp, donde hay un contrato millonario de más de 200 millones de dólares, donde aparece firmando Guaidó, entre otros, ese contrato para asesinar al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, atentar contra altas autoridades civiles y militares, asaltar cuarteles, volar instalaciones policiales. Ellos lo llaman, ¿sabe cómo lo llaman ahí? Bueno, vamos a decir, no le digamos Operación Gedeón, las lanchitas, ¿no? Cuando se entrenaron en Colombia, amparados por el gobierno de Duque, bajo la tutela de un prófugo de la justicia venezolana, delincuente y corrupto y traidor a la patria porque está procesado por todos estos delitos en Venezuela, Cliver Alcalá, que le dieron beneficio. Ustedes saben que eso fue un aguaje, esa decisión allá que hubo contra él. Se le dieron beneficios absolutos por haber hecho todo esto que menciono. Claro, al final no les sirvieron porque no logró el objetivo. La operación Gedeón fue totalmente desarticulada en su momento. Pero es interesante para que ubiquemos claramente como preámbulo a lo que vamos a hablar en función de una confesión lograda el día de ayer, 1 de mayo, y otras más, pero esta particularmente sumamente grave, la de ayer, donde uno de los involucrados señala con nombre y apellido cómo Leopoldo López y Julio Borges están involucrados en la trama PDVSA Cripto, la manera con la cual usaron operadores para ello. Pero recordemos brevemente un resumen de las pruebas recabadas por el Ministerio Público a través de una extracción, vamos a decir así, de medios telefónicos, laptops, etcétera, donde esta persona a través de video Zoom y a través de llamadas telefónicas hablaban con total desparpajo de lo que venían a hacer contra el pueblo de Venezuela. Adelante. El resumen. Después de ese video, el resumen. Secuencialmente vimos la detención de estas personas que originó una investigación profunda al detalle de largas horas de trabajo con la siguiente extracción telefónica que veamos ahora lo que pudimos compilar en breves minutos. Adelante. Pregunta, Samar, ¿qué le transmitirías tú ahorita a Tarek? ¿Qué cosas le dirías? Bueno, yo estoy tomando nota, me siento como en primer semestre de una carrera que desconozco, pero con un síntoma muy serio, ¿no? Estoy tratando de una esquela bastante tematizada, pero con el mayor de los contenidos posibles. Y bueno, veo que la propuesta es más amplia que lo electoral, lo cual me satisface mucho también.
Y lo que sí les digo es que yo noté el interés y de hecho tengo la autorización suficiente para establecer este contacto, pues. Y los que sean necesarios hasta que, como insisto, ustedes puedan ya sentir la confianza de ambos lados y dar paso a que puedan interactuar de manera directa. Pero bueno, yo estoy esquematizando esto de la mejor manera, ¿no? No, lo que te decía es que o sea, hemos tocado otros enlaces importantes, pero nos falta, como decía Julio, creemos que en este momento el peso Tarek es importante. Y por eso queremos más bien escucharlo y que nos escuchen, pues, ¿no? Pero sí creemos que será una oportunidad. Inclusive los mismos americanos, ellos están también evaluando todo, pues, ¿no? Y creo que también hay posibilidades ahí. O sea, creo que es un momento bueno para hablar, y más con la pandemia. Y les ofrezco, por supuesto, todo un apoyo. A todas luces, en este momento, realmente es más bien una gran ventaja, ¿no? Porque mi esfuerzo va a estar en que ustedes puedan consolidar un canal serio de comunicación sin ruido alguno, ¿no? Yo voy a adelantar entonces de transmitir este mensaje inicial. Me gustaría tener un feedback en las próximas 12, 14 horas y llamarlos de inmediato para saber cómo andamos. Yo sí noté el interés en saber y la disposición de construir cosas, ¿ok? Para que... Y eso se puede lograr, que en un momento dado la comunicación sea directa. Realmente tenerte a ti más bien nos da mucha confianza en esto, ¿sabes? Aquí no nos entendemos a la política o vemos qué carajo hacemos. Ahora, por supuesto, el plan de Maduro es quedarse. Eso no podemos obviarlo. ¿Entiendes? Entonces, mira, vamos a ver que queremos que Maduro se quede. No, entonces, ok, está bien. No nos tenemos que convencer entre nosotros de que ese no es el objetivo. Pero tenemos que tener claro que el tipo se quiere quedar y que el tipo va a hacer todo para quedarse. Eso no podemos desaparecer. ¿Entiendes? Que queremos que los Estados Unidos sabemos que los Estados Unidos dicen que se tienen que ir en 48 horas, o a sus dos cercanos colaboradores y se vayan para acá. Eso también lo sabemos, pero eso tampoco significa que eso va a pasar. Entonces, en el medio nos toca a nosotros que al final, mira, Trump un día va a dejar de ser presidente, a Jimmy un día lo van a cambiar para el Medio Oriente, la Flor se irá para donde se tenga que ir, y nosotros vamos a quedar con este país, compadre. Y te las hablo como amigo tuyo para ver cómo las hacemos, ¿sabes? Ok, perfecto. Fíjate, ayer hablé con Jimmy y Jimmy tuvo una reunión con todo lo que es su cogollo, llamémoslo así, que donde está la gente de la Casa Blanca, Mauricio, donde está el embajador Cosa, que es el segundo de la Secretaría de la Cancillería gringa, y estaba Elliot, ¿no? Y me dice Jimmy que plantearon las conversaciones que hemos tenido tú y él y tú y yo, pues, o los tres. Pues. Sí. Entonces, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Que Jimmy me dice, mira, mándale a decir a Samar que nosotros como gobierno necesitamos que pasemos de hablar a hacer cosas. Entonces, nosotros necesitamos que Samar o la gente alrededor de Samar pueda hacer cosas concretas y ¿cómo le llamaríamos? Como disruptivas, como cosas verdaderamente impactantes. Entonces me dio una cantidad de cosas que te las enumero. Me dijo, por ejemplo, necesitamos que con la ayuda se pueda liberar a presos políticos que se escapen. Necesitamos que se liberen la gente que está presa allí de Citgo. Necesitamos que nos den ayuda, por ejemplo, para tener información. Entonces me dijo, bueno, si eso no se hace, nosotros vamos a cortar la comunicación con él y dile que nosotros le ponemos un ultimátum, porque si no vamos a poner lo que habíamos hablado, que es el tema de una recompensa sobre su persona. Y ponerle un ultimátum a Samar no tiene ningún sentido, a menos que ustedes digan, bueno, vamos para adelante y vamos a atropellar a todo el mundo y se acabó, pues. Pero yo entiendo que aquí lo que se está construyendo es una solución que se pueda tejer políticamente, y en este desarrollo lo que puede hacer Samar es ser un facilitador con gente que sí tiene poder.
es probable que haya una enorme presión allá de que tiene que lograrse sí así algún tipo de solución. Eso también yo creo que está en la cabeza de ellos. Y yo lo que veo, que es lo que yo te planteo, es que quizás lo que yo pueda decirle a ellos para que tengamos una próxima reunión es que lo que yo veo más fácil son las cosas que puedan ser más viables. Y a mí lo que se me ocurre, lo hablé con Jimmy también esta mañana, le dije, mira, voy a hablar de nuevo con Samar, que yo creo que la respuesta concreta que se puede buscar son dos cosas. Uno, que ya lo teníamos hablado, la posibilidad que hable con Jimmy o con Elliot, así sea unos minutos, para poder tener un intercambio de percepciones o de diagnóstico de cómo lograr una solución política en el país. Y la otra cosa que se me ocurre es que creo que pudiera ser algo de bajo riesgo, es algún tipo de información que él pueda suministrar. A lo mejor este es un momento que es más interesante para plantear lo que habíamos hablado hace unas semanas, ¿no? Me gustaría escuchar la apreciación de ustedes, de las conversaciones que han tenido, pero yo creo que esto puede ser incluso un momento más interesante para poder avanzar. Mira, a ver que ahora nadie sabe nada porque todo el mundo está súper cauteloso, ¿no? Y es una realidad. O sea, no es que tú vas ahora de visita y están tan espléndidos como en el pasado. Yo logré hablar que es el único que he hablado largo rato de este tema descarnadamente, porque lo vi en un sitio fuera de su despacho, y en su despacho son bastante cautelosos, ¿no? Pero cuando hablé con él, me dijo, mira, o sea, aquel que estaba pensando en ¿cómo se llama? O coqueteando con la idea de establecer algún tipo de acuerdo, hoy día está muy, muy temeroso y no sabemos realmente qué hay detrás de todo esto. Eso fue hace ya unos 8 días. Yo no he visto mayores avances, o por lo menos no han dejado saber que hay mayores avances. Realmente lo que están haciendo es como refritos y sacando la cosa por pedacitos, estirando la liga. Pero lo que sí es cierto es que las condiciones que pueden causar el descontento siguen estando, pueden incrementarse. Con respecto a lo otro, yo recuerdo haberles advertido de un oficial que ahí estaba, que yo les conté que seguía en contacto con ellos, ¿no? La sociedad civil no puede estar subyugada a un esquema, coño, que la fuerza nos tiene, porque yo te digo, o sea, a veces hay palabras que para mí son duras y espero me entiendan, y lo voy a decir francamente. A veces cuando hablamos de dictadura, a mí me parece muy, muy pesada la palabra, ¿no? Y yo, bueno, pero me cuestiono, ¿no? Y bueno, como buen demócrata. Coño, pero si algo se parece a una dictadura es ahora, ¿viste? Bueno, nada, no usted, Silver, Jorge, si ustedes tienen algo, alcalde, pero si no... No, yo diría, Sammy, digamos, avancemos en el plan que nos habíamos trazado, y veamos cómo a raíz de esa conversación podemos conseguir las pruebas de amor necesarias. Y me tocará aquí bregar eso, o en la medida que presentemos algo más concreto, me va a permitir a mí contrarrestar la otra matriz que se han sembrado, que alguien ha sembrado y que me toca combatirla. Y ahí es donde yo voy, chamo. Y si quieres, monta tú si quieres mañana mismo con el Águila y hablamos con el Águila mañana y nos alineamos y vamos para adelante. Pero yo comparto con Derek que si antes era más importante reunirse, ahorita con mucha más razón. Bueno, a pesar del reflujo de el autonombrado Silver, esta gente es bizarra en todo, ¿no? Derek, que es Leopoldo López, Silver es Carlos Vecchio. Entonces cada uno se ponía un apodo. Samar es Sami, La Flor, imagínense, y así van, pues. El detalle es muy claro de lo que acabamos de oír nuevamente para refrescar el avance de todo esto, ¿no? Estas son conversaciones extraídas por nuestros técnicos desde largas horas de trabajo, repito, de equipos pertenecientes a Samar López. En vista de estos hallazgos, él se ha visto obligado a cooperar, porque son garantías procesales que establece nuestra Constitución y la ley. Pero es delicado cuando se oye claramente que las propuestas que hacen tanto Samar, el Aizami
Leopoldo López, Borges, Vecchio, Cariz, etcétera, y los funcionarios de la embajada gringa dicen que esto va más allá de lo electoral, más allá de lo electoral. Es decir, situaciones como la que pudimos ver en secuencia, como el intento de golpe de Estado el 30 de abril, el intento de incursión marítima terrorista conocida como Operación Gedeón en mayo del año 2020, entre otras. Yo pudiera incluir ahí el intento de magnicidio con drones, el 4 de agosto del año 2018, brazalete blanco de enero 2024 que tenía como claro objetivo asaltar un cuartel militar en San Cristóbal, la gobernación, escalar en manifestaciones callejeras, Barinas, Cogede, hasta llegar a Caracas y tener, digamos, todo este trimestre y este semestre del año 2024 el país en llamas. Samar, Borges y Ocariz hablan de establecer un canal de comunicación directa con el Aizami y este le dice que ya está todo establecido a través de las esquelas y los reportes que realizaban. De hecho, el propio Aizami ha reconocido que conocía de todo lo que hacía Samar porque formaba parte él, con Samar, él era el operador político de la mafia, del pranato, para conspirar contra el Estado venezolano, contra el gobierno legítimamente constituido del presidente Nicolás Maduro. Igualmente podemos observar cómo en estos audios Borges habla a nombre de Story. Dice que Samar y el Aizami deben hacer cosas tangibles, o sea, empieza la extorsión, la presión, y no solo hablar. Se escucha cómo se planifica que asalten lugares de reclusión y se liberen detenidos, todos ellos vinculados a tramas terroristas, ¿verdad? Y también mencionan a los que estaban detenidos por corrupción de la trama Citgo. Piden igualmente que se contacte a un funcionario para que le pase información. Se escucha cómo Samar y Leopoldo López hablan abiertamente de su conocimiento de la Operación Gedeón. Cómo Samar López habla de que el gobierno no es un gobierno democrático, sino una dictadura. Es decir, es parte de la trama opositora abiertamente y su opinión es la misma del Aizami. Cómo Carlos Vecchio pide, entre comillas, una prueba de amor. ¿Qué es una prueba de amor? Esa conversación no fue el Día de los Enamorados, el 14 de febrero. La prueba de amor son acciones violentas, acciones concretas de terrorismo, pero que ellos la llamaban así, a nivel de romance. Hablan igualmente de que tienen que hablar con el Águila, ya identificado, un ex militar retirado. En estos audios queda claro que el Aizami está negociando con estos extremistas a través de Samar López para derrocar al gobierno legítimamente constituido y que está actuando a espaldas absolutamente del Ejecutivo Nacional y de los demás poderes del Estado, en un plan personal de él y su pranato. Ahora vean, y esto es bien interesante, la revelación del día de hoy, 2 de mayo. En esta nueva revelación, que forma parte de todo lo que hemos ido descubriendo, no solo en la conspiración política de factores extremistas de la oposición y sus vínculos extranjeros con quien tuviese la jefatura de PDVSA en su momento y sus operadores financieros y todos los que están ahora detenidos. Los 67 detenidos son parte de esa conspiración política, sino que también las declaraciones de Samar López, que van a ir a una audiencia de prueba anticipada de delación, ha develado que los prófugos de la justicia, Leopoldo López y Julio Borges, han sido beneficiarios directamente de las asignaciones ilegales de embarques de crudo. Detalla que a través de 2 contratistas estrella, lo llama él, uno de los cuales venía siendo
negocios ilícitos con PDVSA desde los tiempos de Rafael Ramírez. Les otorgaron cargamentos de crudo para el beneficio de Leopoldo López y Julio Borges a través de esos dos contratistas que están incluso ahora revelando el alcance de todo esto. Estos cargamentos, dice Samar López, que estarían mínimamente valorados, cargamentos que favorecieron a López y a Borges en más de $1.000 millones. Realmente es un comportamiento asqueroso. ¿Con qué moral van a hablar ahora de la corrupción petrolera, de la ISAMI? Si tienen desde la época de la Cuarta, inclusive, estos apellidos tienen de la época de la Cuarta beneficiándose. De hecho, Primero Justicia, con antecedentes de traición, familia y propiedad, nace con fondos robados de PDVSA de la Cuarta República. Pero ya es la costumbre, mantuvieron sus contactos allí dentro y han seguido beneficiándose de manera corrupta de los milmillonarios contratos ilegales en PDVSA. ¿Cómo van a llenarse la boca hablando de la corrupción de esta trama PDVSA Cristo o las anteriores o la de Rafael Ramírez cuando eran beneficiarios de los contratos? Tercerizados obviamente a través de varias empresas, entre ellas la que señaló este señor Samar López y que va a la audiencia de prueba anticipada. Por lo tanto, no tienen moral, jamás, para estar hablando y a partir de ahora menos que menos de la corrupción supuestamente que hay en el régimen, en PDVSA, Cristo, etcétera, cuando ellos son parte. ¿Qué dirán las bases opositoras? Que los mandaron literalmente al matadero mientras ellos estaban en sus casas o en el cómodo exilio durante el golpe de Estado contra Hugo Chávez el 11 de abril, por ejemplo. Luego, durante las guarimbas del 2003, que fueron inicios de ello, había un sujeto en Miami apellido Alonso, que decía cómo cerrar las calles y todo esto, ¿no? Cómo hacer las guarimbas. Obviamente que lo brutal lo vimos en el 2014, con el Plan La Salida. ¿Quiénes firman el Plan La Salida? Antonio Ledesma, Leopoldo López y María Corina Machado. ¿Qué ocasionó ese plan? Casi 50 muertos y casi más de 800 heridos. Se reeditó peor en el 2017 con la traición de quien era fiscal general de la República de la época, que les permitió la impunidad para que ninguno de los violentos fuese detenido. Año 2017. Más de 140 muertos, culpa de ellos, porque llamaron a esa guerra civil, y más de 2.000 heridos. Y vean ahora, intentaron reeditar todo esto con la operación terrorista de los drones, con el magnicidio frustrado, el asalto a los cuarteles, el golpe de Estado de abril del año 2019, la incursión marítima terrorista del 2020 y así sucesivamente. Pero la corrupción es lo que siempre los une. O sea, los traidores por un lado al Estado venezolano, corruptos y traidores y conspiradores políticos, se alían con, entre comillas, sus presuntos enemigos de la extrema derecha para robar. O sea, aparte de traidores, son ladrones ambos. O sea, se une el ladronismo al más alto nivel con la traición al más alto nivel, para entre ellos mentir luego. Salen luego hablando, el Aizami y su equipo diciendo de esto es lo peor. Igualmente Leopoldo López Borges y su equipo diciendo del Aizami y los demás terroristas, que no sé qué más, corruptos. Pero veamos entonces ahora lo que Samar López revela, se lo voy a resumir brevemente antes de que veamos el video. Él habla de las dos modalidades utilizadas, que eran la asignación de embarques petroleros. Los embarques mínimos eran de 2 millones de barriles por barco, con un valor aproximado entre 120 y 140 millones de dólares, según el precio que tuviesen en el mercado. Se calculan
que mínimo fueron 8 barcos, mínimo 8 barcos, para dar unas cifras de $1.000 millones. Y había una segunda modalidad donde se les exigía a estos contratistas que en vez de pagar al precio del crudo, enviaran combustibles o diluyentes para ser mezclado y producir petróleo en Venezuela. Ahí los contratistas además tenían una ganancia doble, dice Samar, porque ganaban por la venta del petróleo y también ganaban por la venta del suministro del insumo que estaban vendiendo a la República. ¡Qué barbaridad! Dicen que por lo menos de estos contratistas es de larga data, dice él. Uno de ellos es de larga data dentro de la industria petrolera y está vinculado a fuertes actividades de la época de Rafael Ramírez al mando de la industria. Y después de explicar cómo se utilizaban las distintas empresas para este negociado corrupto, afirma que Leopoldo López, es la última parte de la revelación que vamos a ver, está utilizando a ese contratista mencionado, a quien está vinculado estrechamente, utilizándolo como una especie de lobista en Venezuela a distintos niveles a fin de que pueda regresar al país, que se le quiten las causas penales que tiene para él hacer política legal en la calle como si nada. Por lo tanto, es bien importante, en base a todo aquí lo narrado, que veamos por favor ahora con calma esta revelación de Samar López que aquí he descrito de manera breve. Adelante. Hoy es 1 de mayo, son las 8 de la noche. Mi nombre es Samar José López Bello, CBLT 11.208.888. Continuando con las revelaciones que hice en veces anteriores, quiero relatar que tengo conocimiento que la jefatura de PDVSA y parte de su junta directiva, a partir del año 2020 y hasta entrado el 2022, continuó con una práctica de asignación de embarques de petróleo a través de diversos buques, de contratistas que mayoritariamente estaban ocultos tras de empresas españolas. Estos contratistas, en el mejor de mis conocimientos, son 2 contratistas venezolanos, por lo menos 2, que tienen una estrecha relación y vinculación con los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular. Específicamente, tengo conocimiento que respectivamente con Julio Borges y con Leopoldo López. Estos contratistas tenían una estrecha relación, o mantienen una estrecha vinculación con ellos, y parte de las ganancias obtenidas por el comercio del crudo venezolano pagaban comisiones que eran repartidas con esto para financiar actividades políticas y de proselitismo. Las 2 modalidades que yo tengo conocimiento que se utilizaron son 2 vías distintas. La primera, como ya mencioné, es la asignación de embarques petroleros. Entiendo que se utilizaron distintas empresas, no siempre de la misma, que los embarques mínimos eran de 2 millones de barriles por barco, con un valor aproximado de 320 y 140 millones de dólares según el precio que tuviese el mercado. Y no tengo conocimiento de qué porcentaje tenían con ellos exactamente, pero obviamente se sabe que había una alta suma de dinero por cada embarque. Estos eran embarques periódicos, repetitivos, y esta es la modalidad más usada. De todos modos, había una segunda modalidad, que también es una combinación, donde se les exige a estos contratistas que en vez de pagar el precio del combustible, del crudo, envíen combustible o envíen diluentes, es decir, o envíen petróleo más liviano para ser mezclado y producir petróleo en Venezuela, lo envíen directamente en el caso de ser gasoil o gasolina, en el caso de ferrocarril. Ahí es un mecanismo, es una especie de compensación donde los contratistas además tienen una ganancia doble, porque ganan por la venta del petróleo y también ganan por la venta del suministro del insumo que están vendiendo a la República. Es difícil cuantificar cuál sería el monto de esto. Entiendo que en todo caso por lo menos van a ser más de $1.000 millones de dólares, porque como expliqué anteriormente, apenas 6 embarques ya sumarían esta cantidad, y sé que al menos esto se hizo desde el año 2020 con la parte de la junta directiva que regía PDVSA en ese momento. Sin embargo, por lo menos uno de estos contratistas es un contratista de larga data dentro de la industria petrolera que está vinculado a fuertes actividades desde la época que estaba Rafael Ramírez al mando de la industria, y también tenía
contrato y también tenía exportación de crudo. Eso está confirmado y lo pueden verificar en los mecanismos correspondientes. Un mecanismo que fue utilizado por esta junta directiva en la asignación de buques de gran cuantía, es decir, de un precio que algunos contratistas no podían pagar. ¿Qué significa eso? Agarraron contratistas pequeños o medianos, le asignaban una cantidad de dinero en medio de las sanciones, yo creo que por 20 millones de dólares, por ejemplo, y el último estaba 50. Obviamente el contratista no tenía cómo pagar y PDVSA quería el dinero adelantado. Entonces, eran direccionados a algunos mayoristas, entre los cuales por lo menos estaban estos dos contratistas que creen que tienen relación directa con Julio Borges y Leopoldo López, para que ellos se convirtieran en los beneficiarios finales de la asignación de la carga. Entonces podemos decir, puedo afirmar que se hicieron muchas asignaciones que no están registradas como que fueron a terceros contratistas a estos mismos, sino se utilizaron en su buena fe muchos contratistas medianos o pequeños que le asignaron cuantías mayores a las deudas que ellos poseían, pero tenían la obligación de pagar este dinero adelantado y lo referían, como ya indiqué, a estos mayoristas, que son por lo menos estos dos que tenían la relación directa con Borges y con López. ¿Para qué es el dinero? Obviamente yo puedo entender que es para sus fines políticos, pero no puedo discernir si también hay fines personales. Habría que llamarlos a ellos, a que vengan y declaren y expliquen en base a qué y dónde recibieron este dinero. Hay una otra parte que quiero referir, que presencialmente yo pude leer un documento, una carta, donde uno de estos dos contratistas envió una carta a la OFAC, a la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos, pidiendo que no le sancionen una empresa donde él trabajaba en Venezuela, a fin de él poder garantizar el control de la misma y poder seguir operando en Venezuela. Eso obviamente seguía con su flujo de caja y seguía teniendo recursos con los cuales podía financiar lo que efectivamente venía haciendo a través de estos medios. Esta carta además afirmaba que él desconocía al presidente Maduro. Esta carta además afirmaba que una vez que hubiese un cambio de gobierno, él estaba en disposición de seguir en la actividad que estaba haciendo e incrementar su producción. Ya para concluir, quiero complementar la información que estoy aportando, que por dos fuentes distintas he tenido conocimiento de que desde por lo menos noviembre del año pasado, Leopoldo López está utilizando al contratista que no mencionaron anteriormente como una especie de lobista en Venezuela a distintos niveles, a fin de que él pueda regresar a hacer política en el país, que cese la causa judicial, que si es posible se le habilite y él participar en la campaña presidencial que está próxima a suceder en Venezuela y apoyar al candidato de oposición en las elecciones presidenciales. Esto lo tengo confirmado por dos fuentes distintas, una muy cercana al contratista y otra persona que en el pasado también me proveyó información relativa obviamente el contratista que he nombrado es el quien está financiando en el pasado las actividades de este señor y tiene una larga data de trayectoria en PDVSA desde por lo menos el año 2010 con Rafael Ramírez, especialmente antes. Trabajó todo ese tiempo y continuó hasta, incluso que tenga yo conocimiento, hasta por lo menos el 2022 con la última presidencia que tuve conocimiento de PDVSA. Realmente nauseabundo esta delación. Al detalle no solo explica el móvil, la manera, la forma, sino el monto aproximado, que es más, de los 8 buques que como mínimo, tercerizando tanto el Aizami como Leopoldo López y Julio Borges, utilizando, repito, la tercería de unas contratistas, se le asignaban esos buques para luego, literalmente, repartirse el botín. ¿De qué corrupción van a hablar ustedes si están dentro de la trama PDVSA Cripto? Y esto está originando, y así lo voy a anunciar, que con motivo de estas nuevas revelaciones, ya el Ministerio Público, a través de los fiscales de la causa, está procediendo a solicitar
no solamente una nueva orden de aprehensión en contra de López y Borges por este hecho, sino también una nueva solicitud de extradición. ¿Qué van a decir? ¿Que ahora son perseguidos políticos cuando están dentro de la trama de corrupción de PDVSA Cristo? Señalado por uno de los actores principalísimos, porque era un operador financiero como es Samar López. No hay sorpresa. No sé si ustedes se sorprenderán, pero, por ejemplo, Leopoldo López aparece con Julio Borges como responsables a nivel de operación política de lo que fue el golpe de Estado del 11 de abril. De hecho, ellos anunciaron el 10 de abril, literalmente, el burdo decreto del Carmonazo, que entre otras personas, más de las 300 del Carmonazo, la firmó María Corina Machado, avalando un golpe de Estado y un baño de sangre en el país. No creen en la ruta electoral ni jamás creerán. Incluso un testimonio en primera persona, cuando se produce la detención hacia mí, siendo presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, teniendo inmunidad parlamentaria, quienes promovieron el asedio al lugar donde vivía, estando mis hijos menores de edad, en ese momento, mi familia, fue Leopoldo López, públicamente. Instigó a que una horda de dementes, entre ellos los hermanos Inestrosa, armados de fusiles que le servían a Isaac Pérez Recao, intentasen secuestrarme primeramente. Yo no permití esa acción y buscaron a la DC de la época para mi secuestro durante casi 2 días. Aparecían ellos de principalísimos. Pero luego vimos lo de la salida, lo del gobierno interino de este sujeto prófugo de la justicia que le causó tanto daño a la economía porque se hicieron ellos, otra vez vamos a la corrupción. ¿Quiénes se hicieron beneficiarios de monómeros? De los activos de Venezuela en el exterior, de Citgo, de las cuotas que el propio gobierno estadounidense dice le dio a la oposición venezolana en esa época para conspirar, para derrocar al gobierno legítimamente constituido. Esa mafia, ese pranato, que ahora dice que quiere venir a Venezuela a participar de la campaña electoral. Es impresionante, de verdad, pero vale la pena hablar de algunas citas filosóficas que nos han acompañado, sobre todo sobre la ética. Yo quiero destacar que Aristóteles fijó su pensamiento y dio su origen a lo que hoy se conoce como ética de las virtudes. Sostuvo que la razón y la virtud son la base de una vida buena. La ética de Aristóteles es una ética de bienes, porque supone que cada vez que el hombre actúa, lo hace en búsqueda de un determinado bien. El bien supremo es la felicidad, y la felicidad humana es la sabiduría, porque es lo más divino que hay en el hombre, y la maldad es una forma de ignorancia acerca de lo que uno debe hacer. Cita textual: los que obran bien son los únicos que pueden aspirar en la vida a la felicidad. Bien es de amar el bien de uno, pero más ilustre y más divina cosa es hacer bien a una nación y a muchos pueblos. Es lo que intentamos de una manera consecuente, digna, durante más de 4 décadas de nuestra lucha. Gente de nuestra generación viene de la rebeldía más sana y pura que se forjó en los años 60, 70, con ideales claros de esperanza, de emancipación, de liberación nacional, de respeto al libre albedrío de nuestros pueblos, de la búsqueda de la paz, del amor, la felicidad colectiva. Hay una frase muy célebre que quiero citar ahora. Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta gente actuó no solo a espaldas de Dios, sino se abrazó al demonio y al diablo.
quisiera evocar una canción que siempre nos acompaña desde esos años 70 y 80, un himno de la juventud rebelde del mundo, no solo de América Latina. La canción Solo le pido a Dios, de León Gieco. Veamos un fragmento antes de terminar esta rueda. De Venezuela, que nos dé la suficiente fortaleza para seguir luchando, para seguir soñando, para seguir resistiendo, pero también para seguir combatiendo con ideas, con creatividad, con mucha fuerza a estos lastres, a estos antivalores tan literalmente nacidos del inframundo, que no van a poder dominar la nación venezolana. Estos antivalores tienen cómo ser execrados, con las buenas acciones, con los buenos pensamientos, con una verdadera cultura, con una real espiritualidad sana, buena, de acompañar al prójimo, de tener empatía para desechar, aislar a todo este pranato que siempre busca desde la corrupción, la conspiración, el terrorismo, los delitos comunes, la delincuencia organizada, las violaciones a derechos humanos, lo que fuese negativo para nuestra nación, intentan y no lo van a lograr quebrar la paz y la felicidad. El pueblo de Venezuela vencerá y sigue venciendo. Muchas gracias. Bien, amigos, escuchamos entonces declaraciones en vivo del fiscal general de la República, Tarek William Saab, nuevas revelaciones sobre este caso PDVSA Cripto, en las que asegura que tanto los dirigentes de oposición, Leopoldo López y Julio Borges, estarían involucrados en esta trama de corrupción. Incluso aseguraba que ya fue emitida una nueva orden de aprehensión contra estas dos personas, además de una nueva solicitud de extradición. En otros detalles, hacía una contabilización de quiénes y de cuáles han sido las personas detenidas en una primera y segunda fase. En la segunda, recordemos que fue detenido el expresidente de Petróleos de Venezuela, Tarek El Aizami, corrijo. Estos y otros detalles usted los tendrá de manera más sintetizada en próximas emisiones. Momento entonces de despedir esta emisión meridiana de Noticias Globovisión. Como